Listo. Chicos, enciendan sus cámaras, por favor. No sé si están ahí al momento de la clase o no están. Listo. A ver, presta atención. Vamos a hablar de un autor del que ya hemos hablado la clase pasada, pero vamos a estudiar otra de sus obras, ¿ya? Me imagino que seguramente debes haber ya guardado cierta parte de información de este autor. Primero vamos a hablar sobre el autor y después voy a subir la diapositiva para poder explicar la clase, ¿ya? Porque como te digo, es un autor que ya lo hemos trabajado y que hoy vamos a trabajar otra de sus obras. El autor es José María Arguedas. Dime, ¿qué sabes de José María Arguedas? ¿Qué recuerdas? Es conocido como el escritor etnólogo. ¿Por qué es conocido como el escritor etnólogo? ¿Te acuerdas? ¿De qué viene la palabra etnólogo? ¿Recuerdan o no? A ver, cuando hablamos del poema etnólogo, ¿Doctor Vallejo? no, estamos hablando de José María ¿De Arguedas. quién dijo? José María Arguedas. No, pero ¿qué le había dicho del escritor qué? Ella dijo que era conocido como el escritor etnólogo. Ah, escuché otra cosa. Ya. Entonces, ¿qué más? A ver, ¿qué otra información tienes del autor? Sobre su vida, por ejemplo. ¿Por qué es que... Miss. Dime, María. Que era conocido como el escritor etnólogo porque escribía sus obras basándose en la cultura de donde él venía. Ya. Y dime, ¿dónde nació él? ¿Recuerdas? En Andahuaylas. En Andahuaylas. No. ¿Andahuaylas pertenece a qué departamento? ¿Recuerdas? Cusco. No, Andahuaylas pertenece a Purímac, ¿ya? El escritor era de este lugar. ¿Y cómo fue su infancia? ¿Cómo es que él aprende o cómo es que se hace dueño primero en cuanto a la lengua materna del quechua y no del castellano? ¿Qué pasó en su infancia? Hay datos importantes que ya habíamos hablado. ¿Qué pasó en la infancia de este escritor? ¿Fue buena? ¿Fue negativa? ¿Qué pasó con su madre? ¿Qué pasó con su padre? ¿Cómo es que él llega a aprender el quechua? ¿Quién le enseñó? ¿Recuerdas? Chicos, ¿no recuerdan nada? Creo que se quedó a vivir con su madrastra. Ah, ahí está, se quedó. ¿Y qué pasó con la mamá? ¿El padre la dejó? ¿Qué pasó con la mamá de José María Arguedas? Ya. ¿Falleció? Falleció, exacto, falleció cuando él era apenas un bebé y su papá conoció a otra mujer que, bueno, se convertía en la madrastra. ¿Y cómo era esa madrastra? ¿Era buena madrastra? Porque depende, ¿no? Hay buenas y hay malas. Fue mala. ¿En qué sentido fue mala? ¿Qué hizo con José María Arguedas? ¿Te acuerdas? Y ahí es el qué hizo, tiene mucho Lo trataba mal. idioma, cómo lo aprendió. Ah, porque su madrastra cada vez que su padre se iba lo dejaba con los criados y los criados hablaban quechua y es así como él aprende a hablar quechua. Claro. ¿No? Bien, Teresa, buenas tardes, Teresa. Sí, Buenas tardes. exacto. El padre trabajaba muchísimo y decide dejar a su hijo al cuidado de su pareja, su esposa, ¿no? Que vendría a ser la madrastra, que después de José María Arguedas tuvo otros hijos, pero ya con esta señora. Y la señora hacía diferencias, pues, ¿no? Cuando estaba el padre, invitaba a José María Arguedas a subir a la sala, poder compartir con ellos, incluso lo cambiaba de ropa. Y cuando el padre se iba a trabajar, inmediatamente lo enviaba al fogón, ¿no?
que era el lugar donde estaban todos los criados, y estos eran provincianos que hablaban todos el quechua, ¿no? Y es así como el niño Argueda se vuelve el engreído de todos los criados y él aprende, antes del castellano aprende el quechua, ¿ya? ¿Y qué decía? ¿Cómo se sentía? ¿Indignado, molesto por estar allí? ¿O cuál A era? él le gustaba porque prefería estar con ellos que con su madrastra. Claro, él decía que mi madrastra pensará que al dejarme aquí me deprimo, estoy triste, pero no, o que de repente lo haría para molestarme, pero más me molestaría si me deja al costado de ella o con mis hermanos. Eso sí sería una molestia real, pero el estar aquí con personas que me engríen, que me quieren, y que lo engrían de todas formas, porque más era la parte gastronómica, ¿no? Que le servía y decía, aquí como incluso mejor que allá arriba, ¿no? Y era algo que a él le gustaba muchísimo. Y aparte que sus hermanos, sobre todo uno de ellos el mayor, no, uno de ellos que era menor que él, pero más avivado, ¿ya? Que tenía pues su caballo, le pide cierto día que lo acompañe, pero no lo lleva en condición de hermano, sino lo lleva como un esclavo, ¿no? Para que lleve el caballo, para que ayude a cepillarlo, incluso lo humilla. Por eso es que él prefiere estar con los criados a estar compartiendo eh, con lo que es la parte de la madrastra, lo que vendría a ser su familia. Muy bien, entonces eso es para recordar. José María Arguedas Altamirano es un escritor andahuaylino, conocido como el escritor etnólogo, ¿ya? Fue huérfano de madre a muy temprana edad, su padre trabajaba muchísimo en el día, por ende lo dejaba él al cuidado de su madrastra, y él pensaba que estaba bien, ya que cada vez que el padre iba a esta hacienda, eh, solo por ese día su hijo subía al comedor y compartía con ellos, ya que el resto del día él estaba con los criados, cosa que no sabía el padre, ¿no? Entonces, a ver, listo. Conocido como el escritor etnólogo, nació en Andahuaylas, su lengua materna fue el quechua, quiere decir que fue el primer idioma que él aprendió antes del castellano. Se dedicó a la docencia y la investigación andina. Claro que como durante el periodo que él ha vivido con los criados, se dio cuenta cómo su madrastra trataba a estas personas, indignado, decidió no solo estudiar el idioma, sino también estudiar la idiosincrasia, la cosmovisión de la parte andina, y así poder presentar textos que hablaban sobre la violencia radical y social frente a los indígenas, la clara identificación del niño y del indio, perdón, y en todos sus escritos siempre se presentaba como no un representante de la literatura eh, que no sea ajena a la parte andina, al contrario, siempre revaloraba toda la parte andina, y es que seguramente estas personas que eran parte de los criados lo habían formado, porque prácticamente vivía ahí, lo habían formado y él había aprendido a amar la cultura, cosa que ni su madrastra ni sus hermanos lo hacían, ¿no? Entonces, poeta en quechua y narrador en castellano. Bueno, estos son algunos de los títulos de sus obras y uno de sus logros que fue rector de la Universidad Nacional de Agraria. Entre sus obras tenemos Agua, Yaguar Fiesta, Los Ríos Profundos, Todas las Sangres, Diamantes y Pedernales, El Zorro de Arriba y El Zorro de Abajo, que son obras relacionadas, algunas a la política y la mayoría relacionadas al tipo de celebraciones que se hacían en la parte andina. Dentro de la obra Agua podemos encontrar muchísimas pequeñas subobras que también dentro de ellas pues está Huarmacuyay, por ejemplo, que ya hemos analizado, ¿no? Y dentro de Yaguar Fiesta, que era la fiesta de la sangre, ¿no? Que es la llamada fiesta o tributo, por decirlo así, de la fiesta de la matanza de los toros, ¿ya? Entonces, siempre sus obras han estado dirigidas hacia la cultura, hacia las costumbres, ¿ya?
Hoy vamos a analizar una obra en especial que es El sueño del Pongo. ¿Listo? Entonces te voy a pedir que estés atento porque voy a compartir un video y después te voy a preguntar. Ojo, esta información ustedes ya la debieron manejar porque ya este tema hemos trabajado. Lo único que debimos entrar de lleno después de un breve recordar es hablar de la obra que en todo caso sería la novedad en este caso, ¿ya? Entonces, por favor, trata de estar repasando, no estés perdiendo el tiempo. Ya falta poco para que termine ya el bimestre. Listo. A ver, está aquí. Atento porque te voy a preguntar. Provincia de Quispicanchi. En el distrito de Catca, uno de los 12 distritos de la provincia de Quispicanchi, ubicada en el departamento de Cusco, había un hombrecito de cuerpo miserable que iba a trabajar en la hacienda de su patrón para cumplir el turno de pongo, de sirviente en la gran residencia. Buenos días, patrón. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Eres gente u otra cosa? Humillándose, Pongo no contestó. Estaba atemorizado, con los ojos helados de miedo. Se quedó de pie. Al menos sabrás lavar las ollas. ¿Podrás manejar la escoba? Con esas manos que parecen nada. Arrodillándose, el Pongo le besó la mano al patrón. Él era un hombrecito pequeño, pero con una fuerza común a cualquier hombre de la hacienda. Hacía todo lo que le ordenaban hacer y lo hacía bien. Tenía un rostro de espanto, era huérfano de huérfanos, que denotaba tristeza, no hablaba con nadie, trabajaba callado, comía en silencio. ¿Y el patrón? Era un hombre déspota y se burlaba de Pongo y lo humillaba y le decía: ¡Eres perro! Entonces camina como perro. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Arrodíllate! Camina en 4 patas. Alza las orejas. Ahora pareces una vizcacha. ¡Párate en 2 patas! Pongo se acercó corriendo, diciendo: ¡Padrecito, padrecito! ¿Tú eres quien ha hablado? Tu licencia para hablarte, padrecito. Habla si puedes. Padre mío, señor mío, corazón mío, anoche soñé que habíamos muerto los 2 juntos. ¿Conmigo? ¿Tú? Cuenta todo, indio. Como éramos hombres muertos, aparecimos desnudos ante nuestro gran padre San Francisco. ¿Y entonces qué pasó? ¡Habla! Dijo que venga el ángel más hermoso, acompañado de un ángel pequeño, quien traía una copa de oro llena de miel de chancaca, más transparente, y ordenó: cubre a este caballero con la miel que está en la copa de oro, el cual enlució tu cuerpecito, todo desde la cabeza hasta las uñas de los pies, y te erguiste solo en el resplandor del cielo. La luz de tu cuerpo sobresalía como si estuviera hecho de oro. Nuestro gran padre San Francisco volvió a ordenar que de todos los ángeles del cielo venga el de menor valer, el más ordinario, y que traiga en un tarro de gasolina excremento humano. Y él ordenó: embadurna el cuerpo de este hombrecito con el excremento que has traído y cubre lo más rápido que puedas. Así tenía que ser. ¿Y después? No, padrecito mío, señor mío. Nuestro gran padre, San Francisco, nos quedó mirando y dijo: todo cuanto los ángeles debían hacer con ustedes ya está hecho.
Ahora lámense el uno al otro, despacio, por mucho tiempo. El viejo ángel comenzó a rejuvenecer a esa misma hora. Sus alas recuperaron su color y su gran fuerza. Nuestro Padre San Francisco le encomendó vigilar que su voluntad se cumpliera. Listo, muy bien. ¿Qué tal? Bien, Miss, bien. Ya, dime, a ver, ¿de qué trata? ¿Me escuchas bien o me escuchas doble? Sí, se escucha bien, Miss. Ya, listo. Bien. Dime, ¿dónde surge la historia? ¿Dónde se desarrolla la historia? En la provincia de Quiscache, Ya, en Quispicanchis. ¿Dónde queda Quispicanchis? en Cusco. Una ciudad pequeña del Cusco. Cusco, muy bien. ¿Qué más? Cuéntame, ¿qué pasaba ahí? ¿Qué hubo? ¿Qué había? Había Un Había un muchacho poco. que iba a trabajar para Pongo era un esclavo de un señor. Uno por uno, levanten su mano, por favor, para participar. No los escucho cuando hablan a la vez. Listo. Alexandra, dime. Ya, en esa ciudad había un pongo que quería encontrar un trabajo y justamente encontró ahí. Y bueno, el señor, esta persona mala, lo trataba mal y lo trataba como un perro. Ya, muy bien. Dime. Ay, ¿qué pasó? Ya. Alexandra, muy bien. Teresa. Teresa. Sí, Miss. Teresa, dime. ¿Te has dado cuenta el señor quién era? ¿Qué papel tenía? Parece que tiene un eco. ¿Un qué? Ah, un eco yo. A ver, a ver. Se le escucha como eco, Miss. Se le escucha ¿Y ahora sí me entrecortado. escuchas? ¿Mejor? Sí, Miss. Ya. Te preguntaba, Teresa, ¿se han dado cuenta, han observado Sí, al Miss. señor? ¿Qué parece el señor? ¿Un hacendado normal o tiene una característica? Parece una persona común y corriente a quien servía Pongo. ¿Sí? ¿No? ¿A Casi qué se tromba. qué parece que era un qué? ¿Un abogado? De repente por ahí un vendedor, un comerciante. ¿Qué era? ¿Te has dado cuenta? Comerciante. ¿Un comerciante? ¿Segura? ¿Lo han visto? Cuando Pongo se quiere dirigir a él, ¿qué le dice? Padrecito. Sí. Padre, padrecito, padre mío, etcétera. Entonces sí, al parecer esta persona era un sacerdote. Que cuando tú puedes observar cuando Pongo quiere dirigirse a él, detrás de este señor, esta parece una iglesia, hay gente alrededor de él Las y rodillas. delante de las personas le dice padre, padrecito, ¿no es cierto? Y dime una cosa, ¿esta historia te recuerda algo del pasaje de la vida de Arguedas o no? Dime, Alexandra, está con la mano alzada. No, Miss, yo la bajé, está subida, no levanté nada, perdón. Listo, ya. Dime, el sueño del Pongo, después de que han observado, ¿les recuerda en algo a la historia de José María Arguedas o no? ¿Nada? Porque lo trataban igual que a Pongo. Claro, Sí, lo sí. trataban mal. Recuerda que Pongo es un indio porque el señor lo trata de indio y parece que este señor él lo estaría reencarnando a su madrastra que trataba de indio también a sus criados, ¿no es cierto? Y La verdad. dime, ¿qué pasó en el sueño? Soñó que San Francisco. Los dos estaban ante San Francisco. Claro, Ajá, levanten La la mano venganza del porque si hablan a la la vez no venganza. los entiendo, levanten la mano Ay, por favor. perdón. Claro, ambos el sueño se había desarrollado ante el padre San Francisco. Alguien levantó la mano, pero no lo puedo ver quién es. Alexandra, creo que es María. María, ¿tú levantaste tu mano?
Sí, Miss dijo que para explicar el sueño, ¿no? Ya, a ver, dime María, te escucho. Ya, la cosa es que Pongo y el padrecito estaban en el cielo ante San Francisco. Y San Francisco le dijo a un ángel que trajera una copa de oro llena de miel de chancaca, la más transparente, y lo bañara al padre en eso. Y que luego trajera al ángel más ordinario, o sea, prácticamente al diablo, y que lo bañara en excremento de humano. Y que luego cada uno se lamiera. Uno al otro, Y ¿no? así, Sí. uno al otro. Uno al otro. Dime, ¿quién llevó la peor parte? El padre. El Señor, el Padrecito, ¿no? Al inicio se pensaba, porque justamente Pongo dice, le comenta al padre y le dice, y él, Teresa, dime, ¿quieres participar? Teresa. No, Miss pensaba que hacer preguntas. Ah, ya. Sabe. Ya. Al inicio, cuando Pongo va relatando su sueño y le dice, ¿no?, que él fue embalsamado con miel de chancaca, la más pura, la más transparente, y por su parte al pobre Pongo lo han tenido que llenar de excremento. Y el padre dice, sí, está bien, así tuvo que ser. Le dice, no, es correcto eso. Sin embargo, Pongo le dice, no, padre, es que no terminó ahí. Porque después el padre San Francisco dijo, bueno, los ángeles ya hicieron lo que tenían que hacer y no hay forma de cambiar, pero ahora tienen que lamerse el uno al otro. Entonces, en este caso Pongo tenía que lamer la miel, pero el padre tenía que lamer el excremento, ¿no? Y no solo esto, sino ¿qué pasó después? ¿Quién se convirtió en criado de quién? Dime, Alexandra. El padre. Padrecito. El padrecito se ya. convirtió en criado. ¿De quién? De Pongo. De Pongo. Pongo. Un sueño bastante Sí. controversial el que ha tenido Pongo, ¿no? Listo. Pero como puedes observar, incluso en este texto Extraño. también, se puede observar la presencia de la discriminación que hay de parte de las personas que no importa si tienen una religión, porque como yo te mencioné anteriormente, José María Arguedas estudia la cosmovisión andina y se da cuenta que ellos, los andinos, no creen en un dios, en este caso religioso, sino ellos tienen otros dioses, la mamá tierra, el dios el Inti, tiene en realidad muchísimos dioses que son entes naturales, ya, que la cosmovisión andina reflejaba, porque cada dios tenía o cumplía un papel determinante. Puede ser en la agricultura, en su lengua, ¿no? Porque ellos, si bien es cierto, en aquel entonces los considerados indios sabían cuándo tenían que sembrar y cuándo tenían que cosechar, y esto es porque ya tenían en mente la ubicación del sol, la cantidad de lluvia que iba a caer en una temporada determinada, cuándo, si es que pasaba el tiempo, se malograba lo que habían sembrado, ¿no? Qué hora era con solo mirar al cielo, ¿no? Sabían muchas cosas, pero tenían otro tipo de divinidades. Y es así como podría reflejar a este señor que había bastante discriminación, como en todas las denuncias, que es un tipo de denuncia que le hacen sus obras, en cuanto a la discriminación a los indios, ¿no?, que eran llamados indios los quechua hablantes. ¿Listo? En la indignación, claro, porque él había sido criado por ellos, entonces él lo estimaba muchísimo. Listo, chicos, queda solo pendiente hacer un pequeño esquema del sueño del Pongo, que está bastante sencillo. ¿Listo? Sí. Listo. Depende de ustedes si desean hacer un mapa mental o un conceptual, eso lo dejo a libertad, pero cualquiera de los esquemas que vayas a trabajar, respeta su estructura, por favor. Si es un conceptual, es conceptos y los encuadrados, y si es el mapa mental, entonces poco texto, más acompañado de imágenes, la neurona, colores diversos según cada vertiente que vayas a utilizar. ¿Listo? Que tengas buen fin de semana. ¿Tienes alguna pregunta en relación a lo que te he mencionado? No, Miss.
Listo. Antes que se corte el Zoom, no sé si te lo dije al inicio, voy a revisar la plataforma. Voy a enviar un poquito más tarde, creo, ya, la lista de aquellos alumnos que no han dado el examen, y voy a reprogramar los exámenes para hoy, para aquellos que no han podido dar y hayan justificado, no hayan prestado justificación, puedan rendirlo y puedan también presentar su justificación de tal manera que yo pueda validarles el examen. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a enviar la relación más tarde y voy a estar revisando los exámenes, notas que voy a enviar por la misma plataforma. Ya puedes revisarlas allí. Listo, que tenga buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Cuídense. Chao, Miss. Chao, chicos. Chao, mis. No me Chao.